Habló el presidente en las próximas horas, se extendió la cuarentena. Hace poquito habló Sabina Frederick del ciberpatrullaje. Muchos temas para hablar con Paula Oliveto. Está en comunicación con nosotros. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo. Buen domingo. Bueno, lo primero tiene que ver con la declaración de Alberto Fernández, con la situación económica, política. Bueno, la situación económica es preocupante. Las pequeñas empresas ya ven cortada su cadena de pago y con dificultades para pagar los salarios. La discrecionalidad en lo que tiene que ver con los subsidios es preocupante, porque que vos tengas que llenar un montón de formularios y la discrecionalidad para poder acceder a que te paguen parte de la nómina salarial o tener algún alivio de AFIP, es preocupante. Creo que nosotros tenemos que evitar en este proceso la burocracia e ir a un sistema más universal, que el Estado le pague a todas las pymes registradas con los trabajadores que están registrados parte de su salario, y evitar la discrecionalidad de un funcionario que te dé o no te dé el beneficio, ¿no? Creo que tenemos que poner atención en esto, la concentración en la toma de decisiones y la discrecionalidad, que es mala en un proceso de excepción como el que estamos viviendo. Oliveto, hablando de discrecionalidad, hubo un escándalo claramente, un ida y vuelta por los sobreprecios. 16 personas fueron apartadas por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero las compras se hicieron, no se hicieron, se suspendieron. La verdad es que yo no tuve oportunidad de ver el expediente, por lo tanto voy a hablar de acuerdo a lo que trascendió en la prensa. Entiendo que fue una compra abierta donde falsamente compulsaron empresas que tenían o el mismo domicilio o la misma composición societaria. Por lo tanto, fue una simulación de competencia, lo que un funcionario probo tendría que haber advertido. Creo que el ministro Arroyo cambió su versión desde la primera aparición pública, donde él dijo que aun cuando estaban con sobreprecios, él decidió pagar por una necesidad de gestión, y después, a lo largo que pasaban las horas y se ve con asesoramiento, modificó sus argumentos. ¿Y Alberto Fernández debería haber sido más activo en impulsar él mismo la investigación por este posible hecho de corrupción? Armaron una investigación, un sumario administrativo, que de alguna manera es de tiempo demasiado rápido, porque un sumario administrativo tiene un procedimiento, no es de un día para el otro que vos podés determinar quiénes son los responsables. Incluso les tenés que dar la posibilidad de que declaren, porque de sus declaraciones en el sumario pueden surgir elementos. Eso no pasó, y a las muy pocas horas para que el tema se disipara en la opinión pública, decidieron echar a funcionarios de menor rango, a un secretario y a funcionarios de menor rango, entre los que están en el disparate de los de depósito y demás. Me parece que cuando hay sobreprecios de esta magnitud, tendría que haber sido mucho más vehemente el Ejecutivo y el ministro Arroyo para ver quiénes estaban atrás de estos sobreprecios, porque no podemos, nosotros que tenemos experiencia, creer que quedó a un nivel tan bajo como coordinadores de programa o directores nacionales. Pero bueno, es lo que pasa por no tener una ley de compras y contrataciones. La Argentina no tiene una ley de compras y contrataciones, se maneja a través de decretos, y aún así en esta ley de emergencia que se votó entre gallos y medias noches, no tenemos ninguno de los contrapesos o los resortes institucionales que se dan en el proceso de compras públicas para de alguna manera evitar desvíos, sobreprecios. Y vos fíjate que en este expediente, por lo que dice la resolución, no pudieron advertir esto ni la Unidad de Auditoría Interna, ni la SIGEN, ni el Departamento Legal. Por lo tanto, es mucho más gravoso de lo que pretenden decir, ¿no? Que corre un funcionario y ya está. Lo que demuestra esta adjudicación con sobreprecios es que el sistema institucional, los anticuerpos que tenemos que tener para evitar la corrupción, no funcionaron. Y eso es lo que siempre pasa
cuando gobierna determinado sector político. Paula, Agustina Girón te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Tengo entendido que la coalición cívica, ARI, estaría presentando un proyecto para que el Congreso tenga mayor injerencia justamente en estas compras en situación de emergencia. ¿De qué se trata ese proyecto? Nosotros lo que pedimos es la intervención de la CIGEN y de la GN, que eleven informes para ser tratados por las comisiones respectivas, la mixta revisora de cuentas y la comisión de presupuesto. Entendemos que la delegación que le hizo el Congreso al Ejecutivo en la ley de emergencia obligan a redoblar nuestro rol de control. Así que por eso hemos presentado estos proyectos, vamos a insistir. Y me parece que dar explicaciones en democracia es parte de la regla de juego. Yo he sido compañera del ministro Arroyo y es una persona a la que quiero creerle, porque siempre ha demostrado ser una persona de bien. Ahora, los errores en la gestión, la ineficiencia y la ineficacia tiene como consecuencia que las políticas públicas no lleguen a los que necesitan. Hoy esos alimentos no están en los barrios populares. Correcto. Y de esto tienen que dar explicaciones los funcionarios. En la cornisa, en instantes, un informe de investigación va a demostrar que hay otros sobreprecios. Si el equipo de investigación de la cornisa logra demostrar esto, el escándalo puede crecer. ¿Cómo va a terminar una situación que tal vez es histórica, pero que engancha a los oportunos o a los vivos de siempre en un hecho que puede ser investigado por corrupción? Recordemos que la ley de emergencia que votó el oficialismo y los pseudo opositores que le dieron estas herramientas habilitan a relajar todo tipo de controles. Eso, primera mención. Y lo segundo es que más allá de lo que históricamente la oposición puede señalar, los periodistas puedan acompañar, es importante que la justicia no se haga la tonta. Porque la justicia que hace política es la que en definitiva termina complicando las instituciones de la democracia, y eso ya lo hemos vivido durante muchos años. La falta de justicia nos inhibe, nos desalienta. Y la verdad es que cuando estamos hablando de una emergencia tan cruel, cuando los argentinos estamos haciendo muchos esfuerzos por llegar a fin de mes, cuando hay mucha parte de la Argentina que está sufriendo, que los vivos encuentren la hendidura, el caminito como para poder hacerse de dinero fácil, de dinero corrupto, con el sufrimiento de este pueblo, me parece que es una vergüenza y que la justicia es la que tiene que limitar al poder siempre. Y sí, perdón. En este contexto de emergencia, ¿qué le parece la decisión de extender la cuarentena? Me gustaría su opinión al respecto. Nosotros siempre hemos acompañado al presidente en sus decisiones de extender la cuarentena y de la cuarentena sanitaria, porque entendemos que él tiene todos los elementos de los especialistas, del organigrama del Estado, de todos los efectores como para poder tomar la mejor decisión. Y en eso tenemos que confiar. Hoy el presidente es quien está al frente de la política sanitaria de la Argentina y nosotros como argentinos tenemos que estar acompañándolo. La última pregunta tiene que ver con el pedido de informe. Por un lado, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, que habló de ciberpatrullaje, pero también le van a preguntar al jefe de gabinete sobre el tema cuando sea oportuno que se presente en diputados. Nosotros estamos pidiendo que Santiago Cafiero venga al Congreso, que es su obligación constitucional, y entre las preguntas que tiene que responder como coordinador de todo el gabinete también está en la actuación del Ministerio de Seguridad a cargo de la licenciada Frederick. La coordinación en un gabinete es muy importante, por eso es fundamental que quien coordina los ministerios, quien coordina el área económica, quien coordina la seguridad, quien coordina también la política sanitaria, que es en definitiva Santiago Cafiero, venga a hablar con los representantes del pueblo para que le podamos preguntar todas las dudas que fuimos teniendo a lo largo de estos días. Paula, muchas gracias por el contacto.